Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Lamentaciones y gozos de un siervo de Dios. La vida de un hijo de Dios es una constante experiencia de momentos de tristeza y de dolor. El creyente siente un profundo dolor por el pecado, sea propio o ajeno. La maldad propia le lleva al reconocimiento, arrepentimiento y confesión de pecados, que experimenta el perdón de Dios, y este perdón a su vez produce el gozo y alegría de la salvación. Por tanto, el creyente en relación a su pecado experimenta dolor y gozo. Dolor cuando comete el pecado y gozo cuando sale de él por la gracia de Dios. Pero la maldad ajena, sobre todo de aquellos que son cercanos a nosotros, nos producen un dolor distinto, porque no depende de nosotros la respuesta. La maldad ajena escapa a nuestra posibilidad de cambiar la situación. La maldad ajena, sobre todo la de aquellos que son muy cercanos a nosotros, muy cercanos, nos produce un dolor distinto porque no siempre las personas cercanas a nosotros responden adecuadamente al mensaje de la palabra que les llama a la conversión con arrepentimiento y fe. Y es muy triste para un hijo de Dios ver durante años a nuestros seres queridos, familiares y amigos, transitar confiadamente por la senda ancha de la perdición, ignorando que su fin es muerte eterna. Es muy triste para los creyentes. Y en las pocas ocasiones que vemos respuestas positivas al Evangelio por parte de nuestros cercanos, el gozo de los ángeles en los cielos por los que se convierten es compartido por nosotros. Así pues, la vida de un creyente es un permanente camino de lamentaciones y de gozos, de situaciones de tristeza y situaciones de alegría. No hay una constante. Este fue el caso del profeta Jeremías, que tuvo que contemplar la obstinada rebeldía de su pueblo durante muchos años. Jeremías es el ejemplo del siervo de Dios que sufre por las adversidades de otros, además de las propias. El profeta Jeremías se lamentó de las aflicciones ajenas y propias que padeció. Por un lado, el profeta lamentó y no entendió del todo la forma del juicio divino, que finalmente se llevaría a cabo sobre el pueblo de Judá por su reiterada desobediencia. En Lamentaciones 2:17 se dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Lamentaciones 2:20 al 22. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Niños y viejos yacían en las calles. Mis vírgenes y jóvenes cayeron a espada. Mataste, degollaste, no perdonaste en el día del furor de Jehová. No hubo quien escapase ni quedase vivo. Un creyente, aunque sabe que el pecado merece castigo, un verdadero creyente nunca se alegra del mal de nadie, ni siquiera del mal de aquellos que merecen el castigo. Un verdadero creyente
siempre tiene una actitud de misericordia. Porque un verdadero creyente sabe que él antes de ser creyente fue un pecador perdido y que es lo que es hoy por la gracia de Dios. Por tanto, un creyente no puede mirar con una actitud de juicio, de misericordia a una persona que está perdida, a una persona que merece el castigo de Dios. No puede hacerlo porque él mismo era en el pasado un hijo de ira, igual que los demás. Era un perdido, era un descarriado, igual que los demás. Por eso Jeremías miraba con pena, con tristeza a su pueblo. Jeremías se lamentaba del rechazo, del rechazo, de la persecución que recibía en carne propia por sus hermanos, por sus coetáneos, por anunciarles la palabra de Dios, por hablarles la verdad, por advertirles del juicio de Dios sobre el pecado. Por esto le aborrecían, le rechazaban. Lamentaciones 3, 1, 3 y 5. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Lamentaciones 3, 9 al 12. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Todas estas palabras con cierto contenido simbólico, metafórico, poético también, son palabras a través de las cuales el profeta expresa su lamento por el rechazo que recibía del pueblo al que amaba, al que llevaba la palabra en nombre de Dios, y porque él sabía y era consciente de que en ese rechazo estaba la permisión divina. Sucedía porque Dios quería. Ellos libremente rechazaban al profeta, aborrecían al profeta, libremente lo hacían, pero aquello sucedía porque Dios lo permitía. Y todo esto tenía al profeta en un mar de confusiones, en un mar de sentimientos, de tristeza, de angustia. Él quería la salvación de su pueblo, de los suyos. Él quería que se arrepintiesen, que cambiasen, pero no lo hacían. Y no solo no lo hacían, sino que vio que se volvían contra él. Por tanto, el profeta, eh, él llegó a sentir que el látigo del enojo era contra él. Él llegó a decir, Lamentaciones 3, 1, 3 y 5, como hemos dicho, que yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él veía que todo aquello tenía un origen humano, pero también, como hemos dicho, que Dios lo estaba permitiendo por alguna causa. Y él se veía afectado por todo aquello, por lo que sucedía. Él, como profeta, anunciando la oportunidad de arrepentimiento para evitar el castigo, anunciando que el castigo vendría inexorablemente si no se arrepentían, y el pueblo que le aborrecía, que le rechazaba. Todo esto le tenía muy, muy triste. Y es que los problemas nos afectan. Las cosas adversas nos afectan. Aunque uno sea un profeta, un Jeremías, los problemas nos afectan a todos.
Hay personas que creen que los pastores están por encima de afectarse por los problemas, que por ser personas que tienen un ministerio de parte de Dios, una posición de responsabilidad de parte de Dios, que los problemas no les afectan. Pero los problemas afectan a todas las personas, incluyendo a los profetas, incluyendo a Jeremías. Y los problemas afectan, en primer lugar, la salud física. Aunque el problema sea un problema moral, como el que sucedía entre el pueblo de Judá y su profeta Jeremías, el problema de rebeldía de Judá, de desprecio del profeta, aquel problema de tipo moral, afectaba a la salud física. Todos los problemas afectan a la salud física, todos los problemas. Esto se conoce en medicina como los efectos psicosomáticos. Efectos psicosomáticos de los problemas. Un problema que tiene un origen diverso afecta a la mente por la preocupación, por la angustia, por la ansiedad que generan, y todo esto a su vez afecta al cuerpo. Lo que afecta a la mente termina afectando al cuerpo. De ahí la palabra psico, mente, soma, cuerpo. Psicosomático es un problema que se origina en la mente y termina afectando al cuerpo. El profeta habla de esto, de los efectos psicosomáticos sobre él, de los problemas. En Lamentaciones 3, 4, 6 y 16 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Está demostrado científicamente que las personas que tienen problemas envejecen antes, que las personas que padecen situaciones duras adquieren enfermedades, se envejecen, se deterioran físicamente. Y esto le sucedió al profeta Jeremías. También el rey David pasó por lo mismo. En el Salmo 32, 3 al 4 y 10 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchos dolores habrá para el impío. Por tanto, cuando el creyente o no creyente, quien sea, padece un problema grave, esto termina afectando primero su mente y de su mente pasa a afectar al cuerpo. Por tanto, los problemas afectan a la salud física. Los problemas ajenos y propios también afectan, como ya de alguna manera hemos mencionado, a la salud mental, no solamente a la física, sino a la mental. Es decir, tienen efectos psicológicos. En Lamentaciones 3, 15 y 17 dice el profeta: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Fíjense las cosas que dice el profeta Jeremías. Amargura. Una situación como de embriaguez, no que estaba borracho de beber, nada, sino como de embriaguez, como de confusión mental. Mi alma se alejó de la paz, la ausencia de paz. Me olvidé del bien, el olvido de lo bueno que se tiene. Los problemas afectan a la salud mental, llevan a sentir tristeza, confusión,
llevan a sentir una situación de desasosiego, a olvidarse de lo bueno que uno tiene. Por eso en Primera de Pedro 5:7 el apóstol llega a decir a los que le escuchan, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Está hablando de que cuando tenemos problemas en la vida, tenemos que depositar nuestra ansiedad, nuestros síntomas mentales. Uno de ellos es la ansiedad. Echarlos en Dios, ponerlos en Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él. Por tanto, los problemas traen problemas de salud física, los problemas traen problemas de salud mental y también los problemas traen problemas que tienen que ver con las relaciones personales, interpersonales. Los problemas, eh, los problemas hacen que la honra se afecte, sobre todo cuando el problema es con personas que se vuelven enemigas y nos atacan, nos difaman, nos calumnian, mienten. Ese tipo de acciones que tienen el propósito de traer sobre nosotros muerte social. La muerte social es hacer que alguien sea poco estimado o nada estimado en su entorno donde vive, desacreditándole, hablando mal de él. Los problemas traen ese tipo de, de, de conflictos. Y esto produce, pues, problemas de soledad, de marginación. Hay personas que sufren en su salud por los problemas, sufren en su mente, pero también se pueden sentir solos, rechazados, marginados. En Lamentaciones 3:7 al 14, el profeta Jeremías nos dice que a él le sucedió. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. El pueblo de Judá no solo atacaba a Jeremías, rechazando su palabra, negando lo que él decía en nombre de Dios, sino que lo desacreditaban ante el pueblo. Decían que era un traidor, decían que él no hablaba en nombre de Dios. Y claro, cuando él salía a la calle, aquellos que antes le estimaban, le aborrecían, le miraban mal, se burlaban de él. Y esto hacía que Jeremías sufriese. En definitiva, los problemas traen enfermedad física, mental, enfermedad también social, problemas sociales. Y el profeta Jeremías se vio afectado por todas estas cosas. También se vio afectado a nivel espiritual. Sus problemas le hicieron pensar en algunos momentos que Dios no le escuchaba, que Dios no atendía a sus oraciones. Él llegó a sentir a Dios como distante, porque Jeremías, como hemos dicho antes, él no se alegraba del mal que iba a sucederle al pueblo de Judá. Él sabía que el pueblo de Judá estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Lo sabía, claro que lo sabía. Y sabía que el mal tiene que ser castigado y que Dios no puede dar por inocente al culpable. Todo eso él lo sabía, pero aún sabiéndolo, él no se gozaba en la muerte del impío, porque tampoco Dios se goza en la muerte del impío. Él no se gozaba en el castigo de los suyos. Él no se gozaba, no se sentía feliz por esto. Hay personas que se sienten felices. Dios les castigará.
dicen algunos. Ojalá que el castigo de Dios venga sobre estas personas. Pero Jeremías no era así. Los siervos de Dios de verdad no son así. Y él oraba por su pueblo. Lamentaciones 3, 8 y 44. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Él clamaba, él pedía, como Jesús clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que lo que estaba haciendo el pueblo con él era una barbaridad y que tendría que tener su castigo. Pero eso no impedía que él tuviera tristeza por lo que estaba pasando y que pidiese, Señor, ten misericordia, porque no saben lo que hacen. Y este fue también el caso de Jeremías. Oraba por su pueblo, oraba. Y por supuesto, Dios no le oía. En algún momento Dios le llegó a decir, no ores más por este pueblo. Dios se lo llegó a decir. Y esto le llevó a tener una situación de tristeza, de desánimo, de pérdida de fuerza, de esperanza. Esto llegó a deteriorar su relación con Dios, su deseo de seguir siendo profeta. En Lamentaciones 3:18 él dijo, Jeremías dijo, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esto que, bueno, sucedió con Jeremías, no tenemos que verlo como algo terrible y condenable. Es legítimo que una persona sienta en algún momento de su vida desánimo, tristeza, pesar, incluso angustia. Mirad lo que le sucedió a Job. No tenéis sino que ver lo que le sucedió a Job, o al rey David, o al propio Señor Jesucristo, cuando sudó gotas de sangre. Nos está hablando el texto de una extrema angustia por la que estaba pasando nuestro Señor, que sudó gotas de sangre. Por tanto, es legítimo sufrir ante la adversidad, la penuria, el dolor, los problemas. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Cuidado con esos santurrones que pueden haber a nuestro alrededor, que si te ven triste en algún momento, te digan que no tienes fe por estar triste. Que si te ven derramar una lágrima, no tienes fe porque derramas una lágrima. Cuidado con esos santurrones, porque no tienen nada que ver esas personas con lo que Dios dice en su palabra. Es legítimo sentir dolor, tristeza, angustia, desánimo en algunos momentos de la vida. Es legítimo, porque somos frágiles, porque somos humanos. Aunque uno sea profeta, aunque uno sea pastor, aunque uno sea el propio Hijo de Dios, es legítimo en ciertos momentos de la vida sentir que uno está tocando el suelo. Los problemas abaten profundamente, sumiendo en la desesperación y a veces en la depresión, que lleva a aborrecer la vida. En Lamentaciones 3:19 al 20, el profeta Jeremías dijo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. El profeta se encontraba abatido. De ahí viene el nombre del libro de Jeremías, que conocemos como Lamentaciones. El profeta estaba realmente abatido por todo lo que sucedía. Que entendía, por un lado, entendía, no dejaba de entender que el pueblo estaba pecando terriblemente y que era desobediente, que era rebelde,
que merecían el justo castigo de Dios. Todo eso lo entendía él, pero por otro lado, tenía una profunda pena, un profundo pesar por lo que su pueblo hacía y por lo que venía sobre él. Por tanto, el siervo de Dios sufre. El siervo de Dios sufre en algunos momentos, como Jeremías, por las adversidades propias o ajenas. Sufre. Pero también este pasaje nos muestra que el siervo de Dios sale del sufrimiento, de la adversidad, sale por el gozo de la fe. Esa es la diferencia entre un creyente y otro que no lo es. El creyente puede caer, pero se levanta. El que no es creyente cae y se queda postrado. Esa es la diferencia. El creyente no es un Superman que nunca cae. El creyente también cae, pero se levanta. El que no lo es, cuando cae, queda postrado para siempre. El profeta Jeremías perseveró y siguió confiando en la misericordia de Dios. En medio de su dolor, en medio de sus tristezas, el profeta siempre recordó la misericordia de Dios. Siempre recordó que Dios es misericordioso. Y el profeta recordó que Dios no permite que la aflicción llegue a extremos en la vida que apaguen la fe de los suyos. El profeta entendía que la salvación no se pierde, que la salvación es un don de Dios irrevocable. El profeta lo entendía. Y que el que había encendido en él la llama de la salvación no permitiría que esa llama se apagase. Por eso en Lamentaciones 3:21 al 22, él dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él sintió que en medio de todo su dolor, en medio de toda su pena, desánimo, etc., él sintió que la mano de Dios no le soltaba, nunca le soltó. Él sintió que Dios estaba junto a él, en medio del dolor. Dios estaba junto a él. El profeta siempre supo y experimentó que Dios tiene nuevas formas de mostrar su abundante misericordia a los suyos, aún en los momentos más difíciles. Lamentaciones 3:22 al 23. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta es la forma en que un creyente sufre la adversidad. Es como una especie de salsa agridulce. Por un lado está la pena, el sufrimiento, el desánimo, todo esto de lo que hemos hablado. Pero siempre el creyente conserva la dulzura de la esperanza en la misericordia, en el poder, en la gracia de Dios. Nunca decayeron sus misericordias. El profeta nunca olvidó que Dios es bueno y que cuando Él hace o permite algo en nuestras vidas, cuando Dios lo hace o lo permite en nuestras vidas, no siempre su obra es entendida por nosotros. Y es entonces cuando hay que esperar en silencio y en fe a sus razones, a las razones que Dios tiene. Hay un tiempo durante la adversidad en que no entendemos el por qué, el para qué de lo que nos pasa. Pero el creyente sabe que hay una razón, que Dios tiene una razón. Y en Lamentaciones 3:25 al 26, él dice: bueno es Jehová
a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay un tiempo para la queja, para el llanto, hay un tiempo para el dolor, pero hay un tiempo también para la fe. Y a veces en esos tiempos de dificultad, la fe lo único que hace es guardar silencio, es esperar a Dios, esperar a ver qué hace Dios, qué dice Dios, porque Dios es la única solución posible para un creyente. Ante cualquier situación de la vida, por muy difícil o conflictiva que ésta sea, para un creyente la única solución está en Dios. Puede ir al médico, puede ir a cualquier otro profesional que le ayude en algún asunto, el que sea, pero para un creyente solo en Dios está la solución. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Un verdadero creyente sabe que solo en Dios está la salida a sus problemas, la solución a sus problemas, la respuesta a sus inquietudes. Solo en Dios. El profeta Jeremías continuó creyendo y aceptando la voluntad de Dios. Desde temprano un creyente debe entender y aceptar con sometimiento y en silencio de fe la voluntad de Dios en todas las cosas que le suceden, sean buenas o malas, desde temprano. Ojalá un creyente desde sus inicios en los caminos de Dios pudiera aprender esto. Ojalá. ¿De cuántos problemas se libraría? Lamentaciones 3:27 al 30. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Desde su juventud tenemos que llevar el yugo, aquello que une a dos animales para tirar de una misma carga. El yugo del creyente es el yugo con Dios. Tiramos de la misma carga, el Señor y nosotros. Llevad mi yugo, dijo Jesucristo. Venid a mí y llevad mi yugo. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. De aprender a llevar las cosas con Dios. De aprender a tirar de las cosas con Dios. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. A veces nuestra fe, nuestra espera en Dios debe llevarnos a callar, a no actuar en ciertos momentos o situaciones, porque podemos entorpecer la respuesta de Dios. En Job 1:20 al 22 se dice, Job se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La fe que calla, la fe que espera en Dios, no atribuye a Dios despropósito alguno. No piensa, Dios se ha olvidado de mí, Dios no hace nada, ¿dónde está Dios? La fe lleva al creyente sencillamente a esperar, a esperar.
en Dios. Dios no se goza cuando sus hijos pasan por adversidades, por problemas diversos. Él no se goza. Aunque los permita, Él no se goza. Y siempre anda junto a ellos en la dificultad, siempre. Aunque no le veamos con los ojos de la carne, Dios está ahí a nuestro lado para llevarnos hasta la salida y mostrarnos sus propósitos con lo sucedido. Lamentaciones 3:31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios tiene un propósito, un propósito. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Dios bueno y misericordioso está siempre a nuestro lado, compadeciéndose de nosotros. Aunque permita una aflicción, está compadeciéndose de nosotros. Y Él nos sostiene, no solo con su presencia, sino con su ayuda. Nos sostiene y se compadece y no permite que seamos tentados, que pasemos sufrimiento más allá de lo que podemos resistir. No. El Señor sabe el nivel de aguante que tiene cada uno. El Señor lo sabe. Y puede llevarnos hasta el mismo nivel de aguante, hasta el borde del precipicio de nuestro aguante, pero de ahí no pasaremos. Porque Dios es fiel con los suyos. Por supuesto, Dios no se goza cuando en un problema con personas impías o malas con nosotros, que nos perjudican sin causa, Dios no se goza del mal que podamos sufrir por parte de otros. Pero a su tiempo les dará el pago a los malvados y mostrará el buen propósito a los suyos. A su tiempo. Lamentaciones 3:34 al 36. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. El Señor no aprueba que los malos hagan daño a los suyos. No lo aprueba. Aunque suceda, el Señor no lo aprueba. Y es imprescindible creer siempre que todo cuanto nos sucede, sea bueno o malo, positivo o negativo, procede de Dios, porque lo trae o porque lo permite, por acción de Él o por permisión de Él. Siempre, en cualquier caso, con algún propósito. Lamentaciones 3:37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Este texto es muy importante, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
Todo cuanto sucede en la vida sucede porque Dios lo quiere o porque Dios, queriendo, lo trae o queriendo, lo permite. Mateo 10, 29, el 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Un pelo no cae de la cabeza sin el permiso de Dios. Un pelo. ¿Cuántas veces se peinan por la mañana? ¿Cuántas personas se peinan por la mañana? Y ven en el lavabo algunos pelos o muchos pelos. Se les está cayendo el pelo. Ni un pelo cae sin el permiso de Dios. Nos pueden dar explicaciones, usted tiene alopecia hereditaria, usted tiene una enfermedad, usted tiene esto, tiene aquello, tiene el otro. Todo eso está muy bien, pero al final ni un pelo cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Un pajarillo que está en un árbol y pasa un chiquillo con tirachinas y le dispara, lo mata y cae al suelo. La travesura del chiquillo, dirían algunos. Nada sucede sin que Dios lo quiera. Todo cuanto sucede tiene en Dios su voluntad, bien sea una voluntad decretiva o permisiva. El profeta Jeremías pudo recordar todas estas cosas. Y por eso venció el sufrimiento de la adversidad, recordando las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso los creyentes solemos acudir a la casa de Dios periódicamente, nos reunimos allí para escuchar la palabra de Dios, o por eso estas predicaciones que estamos enviando periódicamente para que tú las escuches. Porque el propósito de la palabra de Dios es recordarnos la voluntad de Dios, que siempre nos hará bien. Cuando estamos felices y contentos, nos hará bien. Y cuando estamos tristes y desanimados, también nos hará bien. El profeta, recordando la palabra de Dios, venció el sufrimiento de la adversidad a través del gozo de la fe. Los creyentes no debemos lamentarnos de la adversidad providencial ni de sus sufrimientos, sino gozarnos por el sufrimiento, porque éste tiene un propósito santificador para nosotros. Aunque nos parezca difícil de entender y de creer, a través del dolor y del sufrimiento, Dios nos santifica. Lamentaciones 2:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Si tenemos que lamentarnos de algo, tendríamos que lamentarnos del pecado, cuando hacemos cosas que no están bien, o cuando otros hacen cosas que están mal. Lamentarnos de eso, del pecado, pero no lamentarnos del dolor ni de la adversidad. Porque mirá lo que dice 2 Corintios 12, 9 al 10. El Señor me ha dicho, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gozo en las debilidades, en afrentas, decía Pablo, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo cuanto sucede en nuestras vidas tiene un propósito santificador de Dios, un propósito de Dios para nuestro bien. Y es por ello que deberíamos aprender del lado positivo de todas las cosas que nos pasan. Siempre hay un lado positivo, siempre.
Lamentaciones 3:40 al 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Aún en los momentos difíciles deberíamos gozarnos. Aquí simbolizado con esta forma de levantar las manos y los corazones a Dios. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Puede ser que no entendamos algo que nos está pasando, pero aquello está en nuestras vidas para bien. Está para bien. Estimado hermano, aunque no lo entiendas, aunque en ese momento de dolor, de pena, de tristeza no lo entiendas, aquello está de parte de Dios para tu bien. Por tanto, debemos recordar que la adversidad es un medio de santidad, aunque también puede ser un medio de reprensión. Esto tampoco hay que olvidarlo, para purificarnos de nuestros pecados, para hacernos salir del pecado. Lo que estamos diciendo en general, que Dios nos permite situaciones difíciles para nuestro bien, no quita que por otro lado en algún momento la adversidad sea una reprensión para hacernos volver del descarrío a la senda recta. Lamentaciones 3:42, 43 al 45. Nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste y nos perseguiste, nos volviste en oprobio en medio de los pueblos. El profeta no ignora que esta es otra de las razones por las que Dios puede permitir la dificultad. La reprensión para volver al camino. La reprensión para volver a la senda recta. Puede ser que cuando pasemos por una situación difícil, Dios esté santificándonos, procurando nuestro bien. Pero puede ser que Dios esté reprendiéndonos, porque hay algo que anda mal en nuestras vidas y Dios quiera corregirnos. En el caso del pueblo de Judá y del profeta Jeremías, pues era así. Para el profeta Jeremías todo lo que sucedía era algo para santificarle. Para el profeta era un medio de santificación, pero para el pueblo era un medio de reprensión por su pecado. Aunque a veces esto no se entienda así, esto es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:11. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, la adversidad siempre es para bien, porque también el hecho de traer a la oveja descarriada al rebaño, también eso es un bien de parte de Dios. Hacer volver al perdido, hacerlo volver a la senda recta, también eso es algo bueno. Pero en cualquier caso, sea por el motivo que fuere, la adversidad trae sufrimiento. Eso es una realidad que el profeta en Lamentaciones quiere dejar claro. Lamentaciones 3:48 al 49 y 52 al 54. Ríos de agua echan mis ojos, no hay alivio. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Independientemente de la razón por la que Dios permita la adversidad, del propósito de Dios, si es santificador o reprensor, la adversidad trae sufrimiento. Y es por eso que la adversidad es el tiempo en el que debemos de buscar más a Dios. Debemos orar más que nunca. Siempre tenemos que orar, pero en la adversidad más. Siempre tenemos que buscar a Dios, pero en la adversidad más. Lamentaciones 3:55 al 58. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros.
Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tenemos que insistir en orar, en buscar a Dios en medio de la dificultad, confiando en que Dios defenderá nuestra causa, y nos dará la victoria sobre el sufrimiento. Lamentaciones 3, 59 al 62. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Las causas de nuestro sufrimiento serán abordadas por Dios, serán acometidas por Dios. No dudemos jamás que Dios dará el pago a los enemigos de la fe y de la verdad. Si nuestro sufrimiento tiene que ver con personas, Dios les dará el pago. Lamentaciones 3, 63 al 66. Su sentarse, su levantarse, mira. Yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos en endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos, oh Jehová. Si nuestro sufrimiento es debido a la maldad de personas, Dios les dará el pago. Y si nuestro sufrimiento es debido a otras cosas, enfermedades, desgracias, Dios nos hará entender el porqué y el para qué de esas situaciones difíciles y adversas, y nos librará de sus consecuencias físicas, mentales y espirituales, dándonos el gozo y la victoria de la fe. Estimados hermanos y amigos, hemos estudiado lamentaciones y gozos de un siervo de Dios. Y hemos visto que el siervo de Dios también sufre por las adversidades de otros y por las propias. El profeta Jeremías se lamentó de las aflicciones ajenas y propias que padeció. El profeta Jeremías se vio afectado por los efectos adversos de los problemas mediante la pérdida de su salud física, mediante problemas mentales y espirituales. También padeció consecuencias sociales de rechazo y de burla y de desprecio. El profeta Jeremías se vio afectado espiritualmente, perdiendo el gozo, el ánimo y la esperanza. Pero Jeremías, el siervo de Dios, salió del sufrimiento, de toda aquella adversidad, a través del gozo de la fe. El profeta Jeremías perseveró en confiar en la misericordia de Dios. Continuó creyendo que hay que aceptar la voluntad divina con sometimiento y en silencio ante Dios en todas las cosas que pasan. El profeta venció el sufrimiento con el gozo de la fe, que lleva a aceptar el propósito santificador de las dificultades. Dice Hebreos 12, 6 al 8, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que Dios nos ayude a entender todo cuanto hemos estudiado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas, sea bueno o malo, sea positivo o negativo, nos traiga tristeza o alegría. Gracias, Señor. Tú tienes algún propósito corrector o santificador. Ayúdenos, Señor, a entenderlo para aceptar tu voluntad y para seguir buscándote con fe, con silencios de fe, a la espera de tu voluntad,
para que nos muestres qué quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos. Gracias, Padre. Te suplico también que bendigas una vez más a los enfermos. En este momento quiero pedirte por mi hermano, amigo y compañero de ministerio, Juan Manuel Portillo. Te suplico que le sigas ayudando en sus problemas de corazón, que sigas ayudándole a recuperarse del todo, a reintegrarse a su vida normal, que bendigas a su esposa, a sus hijas y a sus nietos. Bendícele, Señor, a todos ellos. También te suplico, oh Padre, por aquellos que están pendientes de tratamientos, de operaciones, están pendientes, Señor, de soluciones de salud. Sé con todos los tuyos, Señor. Y por los que tienen otro tipo de problemas, oh Padre, bendice a tus hijos, a todos. Danos a todos el gozo de la salvación. Danos la fe para mirarte a ti siempre, para esperar, aún en silencio, tu respuesta. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.